Buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí, doctor. Ok, voy a pasar lista, por favor, me responden por el micrófono. Acuña, Buenas tardes, doctor presente. buenas tardes, Aguilar, Presente, doctor. Aguilar, Presente, sí. por favor, atentos. Altamirano, Altamirano, Ascue, Presente, doctor. Buenas tardes. Ascue, Presente, doctor. Aucahuasi, Aucahuasi presente, doctor. ok, Beltrán, Beltrán, Cachay, Cachay, presente, doctor. Cachay, Cajahuamán, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes, Calcina, Calcina, Campos, Presente, doctor, buenas tardes. Canaza, Buenas tardes, doctor presente. buenas tardes, Cárdenas, Presente, doctor. Buenas tardes. Cárdenas Castillo, Sí, doctor, presente. Cárdenas Salsavilca, Presente, doctor. Carrión, Presente, doctor. Castillo, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes, Conqui, Presente, doctor. Córdoba, Córdoba, Cosa, Cosa, Deza, 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 presente, doctor. ok, Espinosa, Feria, Flores, Galvez, Gales presente, doctor. Buenas tardes. ok, García, Hidalgo, García algo presente, doctor. Buenas tardes. García Palacios, García Palacios, González Aspilcueta, González Ledesma, Presente, doctor, buenas tardes. buenas tardes, Guardia, Presente, doctor. Guerra, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes, Guevara, Guevara, Ermitaño, 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 doctor. Herrera, Herrera Herrera Cañari, Cañari, presente, doctor. Presente, doctor. Herrera Guevara, Presente, doctor. Herrera Guevara. Hidalgo, Presente, doctor, buenas tardes. buenas tardes, Guaranga, Presente, doctor, buenas tardes. Guaringa, Juaringa, presente, doctor. Humareda, Presente, doctor Humareda. Leiva, Leiva, Libia, Libia, Llauli, Presente, Llauli, doctor. Loaiza, Ayala, Presente, doctor. Loaiza Ayala, presente. Loaiza Julca, Loaiza Julca, presente, doctor. Loyola, Loyola, ok, Magro, Magro, Mandamiento, Presente, doctor, buenas tardes, mandamiento. ok, Mesa, Presente, doctor. Buenas tardes. Muñoz, Presente, doctor, buenas tardes. Navarro, Presente, doctor, buenas tardes. buenas tardes, Núñez,
Núñez, Ojeda, Presente, doctor. Buenas tardes. Osorio, Presente, doctor. Buenas tardes. Osorio. Paico, Presente, doctor. Buenas tardes. Palti, Presente, doctor. Buenas tardes. Pari, Presente. Buenas tardes. buenas tardes, Pianto, Presente, doctor. Pianto, Buenas tardes. Pari Mata Cristian. Pianto, Pianto, Pretel, Pretel, Quinteros, Presente, doctor. Cerrado, Ramos, Presente, doctor. Buenas tardes. Ríos, Presente, doctor. Buenas tardes. Ruiz, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes, Sabanay, Presente, doctor. Buenas tardes. Salaverry, Salvador, Segovia, Solís, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes, Sosa, Presente, doctor. Buenas tardes. Zulca, Presente, profesor. Buenas tardes. ¿cómo está? Vega, Ruiz, Vega Ruiz, Silvera, Vega Silvera, buenas tardes, Ventura, Vidal, Presente, doctor. Buenas tardes. Zavala, Guillén, Presente, doctor. Buenas tardes. Zavala, Párraga, Presente, doctor. Buenas tardes. buenas tardes. Una vez más, lo que están faltas, Altamirano, Beltrán. Presente, doctor. Buenas tardes. Altamirano presente. Ok. Beltrán, Calcina, Córdoba, Cosa, Espinosa, Espinosa presente, doctor. ok. Feria, Flores, García, González Azpilcueta, González Aspircueta presente, doctor. Guevara, Leiva, Livia, Magro, Núñez, Pianto, Presente, doctor Núñez. Pianto, Núñez, doctor Núñez. Pianto, Pretel, Rado, Ramos, Salaverry, Salvador, Ramos presente, profesor. Salvador, No, doctor. Ramos. Segovia, Segovia, Vega, Vega Ruiz, Ventura. Ok.
¿Se ve bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Recording in progress. Muy bien. Hoy vamos a continuar viendo la parte de la secreción, esta vez la secreción intestinal. Vamos a repasar también sobre el sistema inmunitario intestinal y la fisiología hepática. Bien, la clase anterior ya habíamos visto la parte de la secreción biliar y la secreción pancreática. Ahora vamos a terminar con la parte de la secreción intestinal. A nivel intestinal existe dos glándulas, las glándulas de Brunner, que están localizadas en la parte inferior de las criptas intestinales y que básicamente producen moco, ¿no? Harta cantidad de moco. Y el otro son las células caliciformes, ¿no? Las células o las criptas de Lieberkühn también, donde existen dos tipos de células, las caliciformes y los enterocitos. Entonces, estas glándulas de Brunner, ¿no? Responden generalmente a estímulos locales, ya sea de táctiles o irritantes de la mucosa duodenal. Es decir, cuando el quimo o el alimento llega a la mucosa duodenal, pues va a ejercer un estímulo táctil o irritante de acuerdo a los alimentos que ingeramos, y eso va a estimular a la secreción de estas glándulas de Brunner a nivel del duodeno. Estas glándulas de Brunner en realidad se encuentran en todo el intestino delgado. También va a obedecer al estímulo vagal, ¿no? Es decir, el estímulo parasimpático a través del nervio vago, que tiene también efecto estimulatorio sobre las glándulas de Brunner. Y finalmente tenemos una hormona gastrointestinal que la vimos también en la clase pasada, que participa en la secreción biliar, la secretina. Esta también va a estimular la secreción de las glándulas de Brunner. Y estas glándulas de Brunner lo que producen básicamente es moco con alto contenido de bicarbonato. Al igual que la secreción biliar y la secreción pancreática, que también secretaban una secreción acuosa rica en bicarbonato, lo mismo estas glándulas de Brunner producen moco rico en bicarbonato. ¿Y cuál era su función? La función es de neutralizar, ¿no?, el ácido clorhídrico que viene del estómago y llega al duodeno, ¿no? Esa es la función básicamente. Entonces, a este nivel del duodeno ya tendríamos tres secreciones, ¿no?, que van a neutralizar, ¿no?, los alimentos ácidos que llegan del estómago al duodeno. Tenemos la secreción biliar, tenemos la secreción pancreática y por último la secreción de moco con alto contenido de bicarbonato dada por las glándulas de Brunner. Así como el parasimpático a través del nervio vago estimula la secreción de las glándulas de Brunner, el contrario, la estimulación simpática, cuyo mediador o neurotransmisor mediador es las catecolaminas, adrenalina y noradrenalina, lo que va a producir es inhibición de la secreción, va a disminuir la secreción de estas glándulas de Brunner. Y esto es lo que podría explicar la aparición pues, de las úlceras pépticas y las úlceras duodenales. Ya que inhibe la secreción, entonces hay falla en neutralizar la acidez de la secreción que viene del estómago y eso puede facilitar el daño de la mucosa duodenal que va a terminar en una o múltiples úlceras. Quería mostrarles esta lámina para ver dónde están localizadas estas glándulas de Brunner. Toda la mucosa intestinal del intestino delgado está formado por estos pliegues, ¿no? Múltiples. Además que tiene pliegues, tiene vellosidades intestinales, ¿no? Y debajo de la vellosidad se encuentran unas depresiones que se conocen como el nombre, pues, de la cripta de Lieberkühn. Entonces, las glándulas de Brunner se localizan en la parte inferior de estas criptas, en la base de las criptas, ¿no?
cuyos acinos se encuentran en la región de la submucosa, ¿no? Entonces la función de estas glándulas de Brunner es secretar moco en las criptas, y a partir de las criptas del Lieberkühn van a pasar hacia toda la mucosa intestinal. Entonces estas glándulas de Brunner son las que producen básicamente moco, ¿no? Y van a recubrir todo el epitelio, todas las vellosidades intestinales, ¿ok? Bien. Entonces, aparte de las glándulas de Brunner, también las criptas de Lieberkühn tienen otro tipo de células. Y lo vamos a ver en este otro gráfico. Aquí está. Miren. ¿No? La parte sobresaliente, a modo de dedos, son las vellosidades intestinales, y las depresiones son las criptas de Lieberkühn. Entonces, en este epitelio, tanto de las vellosidades como de las criptas, existen varios tipos de células con diferentes funciones. Una de ellas, y la que es en mayor cantidad, son los enterocitos, ¿no? Están en todas las vellosidades y la cripta. ¿Qué se encargan los enterocitos? Básicamente, estos se encargan de la absorción, ¿ok? Es decir, las vellosidades intestinales, la función de las vellosidades intestinales, estas proyecciones, en realidad es la absorción, ¿no?, de nutrientes, carbohidratos, proteínas, grasas, agua y electrolitos. Esa es la función de las vellosidades. Y la función de las criptas, básicamente la función de esta parte de las criptas es la secreción, ¿no? La secreción de agua, electrolitos y moco, ¿no? Esa es la función. Entonces, en la mayor parte de las vellosidades y las criptas tenemos la mayor población, son estos enterocitos, que básicamente están encargados de la absorción a nivel de las vellosidades, pero a nivel de las criptas se encargan de la secreción. Otro tipo de células tenemos las células caliciformes, ¿ya?, que producen estas células caliciformes moco. Es su función, producir moco, que van a estar recubriendo todo el borde de las vellosidades y de las criptas. Luego también tenemos las células madre intestinal, que están en las criptas, en la parte basal. Estas son las células que se van a diferenciar y van a dar origen a los diferentes tipos de células, ¿no? A los enterocitos, van a dar origen a estas células de Paneth, están viendo aquí, están en el centro de las criptas, y también a las células enteroendocrinas que van a producir hormonas intestinales. ¿Ok? Entonces, por cada vellosidad intestinal, como pueden ver aquí en la imagen a la derecha, por cada vellosidad existe más o menos alrededor de la vellosidad 6, ¿no? 6 criptas, ¿no? Más o menos se van conformando así las vellosidades. Estas células, ¿no?, tanto de las vellosidades como de las criptas, tienen una particularidad que se recambian constantemente, tiene una velocidad de recambio constante, y eso es muy importante porque estas células están sometidas pues al efecto de los alimentos, de los ácidos, de tal manera que para preservar que ese epitelio esté intacto, indemne, entonces la velocidad de recambio celular es muy rápida. Entonces el recambio usualmente se da cada 3 a 5 días, ¿no? El recambio a nivel de las células epiteliales, como son los enterocitos, las células caliciformes y las enteroendocrinas. Las células de Paneth son las que demoran un poco más, ¿no? Su recambio es de entre 3 y 6 semanas. Pero el resto de células tienen un recambio muy rápido de 3 a 5 días. Muy bien. Entonces, las criptas de Lieberkühn son pequeñas depresiones del intestino delgado que se encuentran entre las vellosidades intestinales y están cubiertos por dos tipos de células, las caliciformes, que secretan moco. ¿Y para qué sirve ese moco? Es lubricar y proteger la mucosa intestinal. Y los enterocitos, en las criptas, en la parte inferior, dice secretan agua y electrolitos, mientras que en las vellosidades absorben agua y electrolitos.
vuelvo a esta imagen, ¿no? Estos enterocitos que están en las vellosidades, lo que van a hacer es absorber. Ya hemos dicho que las vellosidades tienen la función básicamente de absorción. En cambio, estos enterocitos localizados en las criptas tienen la función de absorber, ¿no? Agua y secretar agua y electrolitos. Entonces las criptas secretan y las vellosidades absorben. Entonces no solo absorben agua y electrolitos a nivel de las vellosidades, sino también pues todos los nutrientes finales, ¿no? De la digestión de las grasas, carbohidratos y proteínas, ¿ok? Entonces las criptas secretan, recuerden muy bien, y las vellosidades absorben. Los enterocitos de las criptas de Lieberkühn producen, ¿no?, casi 2 litros de secreción intestinal diario. El pH de esa secreción es ligeramente alcalina, que va a un pH de 7.5 a 8, que van a circular pues hacia las vellosidades, ¿no? De las criptas salen hacia las vellosidades, ¿no? Y de ahí pues su función es prácticamente proteger, ¿no? Proteger el epitelio de las lesiones, protege también que ingresen bacterias hacia la submucosa, y también nos va a permitir tamponar, ¿no?, los alimentos ácidos que vienen del estómago y llegan al duodeno. Entonces en el intestino delgado tendríamos 2 glándulas, ¿no? Las glándulas de Brunner, que secretan básicamente moco en alto contenido con bicarbonato y su función de la neutralización de los ácidos gástricos, y las criptas de Lieberkühn, cuya función también se encuentran las células caliciformes que producen moco, y están los enterocitos que secretan, ¿no?, agua y electrolitos, con un pH también alcalino. Entonces también tienen función de neutralizar los ácidos. Ahora, la superficie intestinal, ¿no?, genera pliegues, ¿no?, longitudinales, y además cada pliegue tiene estas vellosidades intestinales, ¿no? A su vez, cada uno de estos enterocitos, que son parte del epitelio intestinal, en su polo apical, en su polo luminal, tienen microvellosidades, ¿no? Tienen microvellosidades, ¿no? Entonces, que aumenta pues la superficie de absorción unas 600 veces más, ¿no? Entonces, la absorción a nivel de las vellosidades, ¿no?, se facilita justamente por una gran superficie de absorción, dado por los pliegues, vellosidades y microvellosidades. Bien, en esta gráfica queremos ver cómo es que se produce la secreción, ¿no?, del cloro, del agua, ¿no?, del agua y electrolitos. Entonces, las células, el enterocito de las células de las criptas, ¿no?, va a eliminar el cloro a través de un canal, ¿no? Abre los canales de cloro a nivel de la membrana luminal o apical, si quiero decir, del enterocito. Entonces va a eliminar el cloro hacia el lumen intestinal. ¿Okay? Pero para que eso ocurra, ¿no?, tiene que ingresar cloro al intracelular, y ese cloro viene de la sangre, ¿no? Entonces acá está, este es el polo vascular y este es el polo luminal. Entonces, de la sangre ingresa el cloro a través de una bomba o a través de un cotransportador, que a su vez transporta sodio, cloro, potasio y cloro, ¿no? O sea, triple transporte, cotransportador de 3 iones, ¿no? El sodio, potasio y cloro. De esa manera, el cloro ingresa al intracelular. ¿Y quién va a facilitar la apertura de este canal de cloro, ¿no? Porque este es un transporte activo, ¿no?, que genera energía. Eso lo va a hacer, ¿no?, gracias al estímulo de hormonas o neurotransmisores, por ejemplo, el péptido intestinal vasoactivo,
¿no? Puede estimular, se une a los receptores de la membrana, de la membrana vasolateral del enterocito y estimula a la adenilciclasa. Al estimular a la adenilciclasa, esta enzima lo que hace es transformar el adenosin trifosfato en adenosin monofosfato y este es lo que va a abrir los canales de cloro, saliendo así cloro hacia el lumen intestinal. Y por una difusión por gradiente de concentración, el sodio y el agua va a salir hacia el lumen intestinal a través de las uniones entre enterocito y enterocito, ¿no? Esto se llaman las uniones estrechas, las uniones laterales de los enterocitos. Por ahí sale el sodio y agua y esta es una difusión pasiva por gradiente de concentración. Entonces, vamos a tener así que las células del intestino delgado, duodeno y ayuno ilio, van a secretar agua, sodio, cloruro de sodio hacia el lumen intestinal. Bien, veamos ahora la función del intestino delgado. No solamente es la secreción, ¿no?, de sodio, agua, bicarbonato y moco, sino también va a participar en la digestión y absorción. La digestión es otra cosa pues que la degradación química de los alimentos a moléculas muy pequeñas que sean fácil de poder absorberse a nivel de la glucosa intestinal. Y para ello, para esta degradación, participan las enzimas digestivas, tanto del jugo salival, del jugo gástrico, del jugo pancreático, del jugo biliar. Y además existen enzimas que se ubican en la membrana apical del epitelio intestinal, esa membrana que da al lumen intestinal. Entonces son enzimas que están adosadas a la membrana que también van a participar en el proceso de digestión. La absorción no es otra cosa que el movimiento de los nutrientes desde el lumen intestinal hacia la sangre. Y lo pueden hacer a través de dos vías. A través de la vía celular, ¿qué quiere decir? A través del polo apical. Voy a regresar aquí. O sea, este es el enterocito, el agua y el electrolitos, ¿no? Van a entrar desde el lumen, ingresan al citoplasma del enterocito y de ahí van a pasar, ¿no?, a la sangre o bien a la linfa. Pero es vía, ¿no?, transcelular o celular, a través del citoplasma del enterocito. Esa es una vía celular. Y la otra es la vía paracelular. Eso es a través de estas uniones laterales, o llamadas también uniones estrechas, entre enterocito y enterocito. Por aquí también van a producirse la absorción de agua, electrolitos y nutrientes, ¿no? Entonces son dos formas de cómo el nutriente, el alimento, va a pasar a la sangre o a la linfa a través del enterocito, o el citoplasma del enterocito, o por las uniones intracelulares. Eso se llama la vía paracelular. La absorción es favorecida gracias a una gran superficie de epitelio intestinal, que ya lo hemos comentado, ¿no? Y básicamente está dado por los pliegues del intestino, los pliegues longitudinales, y cada uno de esos pliegues a su vez tiene múltiples vellosidades, y cada enterocito de cada vellosidad tiene miles de microvellosidades. Entonces, aumenta pues ostensiblemente la superficie de absorción, que puede incrementar hasta 600 veces. Eso facilita el contacto del alimento con la superficie, puede absorberse. Aquí tenemos varios tipos de nutrientes. ¿Ok? Este es el dinámico desde la producto nosotros
van con partículas encima del de secreción intestinal, ¿no? Las proteínas, ¿no? Los productos de la digestión que pueden ser absorbidos son aminoácidos, dipéptidos, o tripeptídicos, monoglicéridos o colesterol para poder ser absorbidos, ¿no? Moléculas más grandes no pueden ser absorbidas. Las vitaminas también, hay vitaminas liposolubles, ¿no? Tipo vitamina K, por ejemplo, se absorben a nivel del intestino delgado. Las vitaminas hidrosolubles, como la vitamina B12, también se absorben a nivel del intestino delgado, ¿no? Estas vitaminas pues ya son moléculas absorbibles, no tienen que ser mayormente degradadas, ¿no? Las sales biliares que hemos visto que es el principal componente de la bilis, también se absorbe a nivel ileal, ¿no? Es lo que le hemos denominado la circulación enterohepática, ¿no? El calcio y fósforo también en el intestino delgado. El fierro se absorbe básicamente en el duodeno y yeyuno proximal. Entonces, los hidratos de carbono ingeridos usualmente consumimos polisacáridos, ¿no? O disacáridos, ¿no? Y pequeñas cantidades de monosacáridos. Casi no consumimos monosacáridos, ¿no? En forma de glucosa, son la pequeña cantidad. La mayor cantidad de hidratos de carbono que consumimos es en forma de polisacáridos y disacáridos. Entonces, las células epiteliales intestinales solo pueden absorber monosacáridos. Por lo tanto, las enzimas digestivas lo que van a hacer es degradar hasta estos tres monosacáridos absorbibles, ¿no? La glucosa, la galactosa o la fructosa. Bien, entonces la digestión de los hidratos de carbono, de los polisacáridos como el almidón, va a empezar en la boca a través de la amilasa salival. También tenemos otra amilasa que es la amilasa pancreática. Entonces la amilasa salival va a iniciar el proceso de digestión de los carbohidratos, pero su aporte a la digestión de los carbohidratos complejos, como es el almidón, un polisacárido, es mínimo, ¿no? Aporta un 10% de la digestión de los almidones. Y eso debido a que la amilasa rápidamente se inactiva cuando esta amilasa cerebral, cuando llega o tiene una secreción pues sumamente ácida, un pH ácido, y inactiva rápidamente a la amilasa salival. Entonces, el efecto que va a generar en la digestión es muy poco, ¿no? Aporta un 10% de este almidón. El otro 90% es la amilasa pancreática, ¿no? La amilasa pancreática secretada por el páncreas y que llega a través de los conductos pancreáticos hacia el duodeno a través de la ampolla de Barrett, ¿no? Esta enzima va a completar la digestión. Entonces, la principal enzima en realidad es la digestión de los carbohidratos, ¿okay? Si por algún motivo no habría la amilasa, ¿no? La digestión de los carbohidratos no se complicaría tanto porque la amilasa pancreática es la principal enzima en la digestión de los carbohidratos, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser que el paciente sometido a una gastrectomía porque tiene un cáncer gástrico, le sacan el estómago, entonces ya no tendríamos la acción de la amilasa a ese nivel. Pero eso no afectaría la digestión de los carbohidratos porque la amilasa pancreática es la que cumple la mayor función, ¿okay? Entonces, esta amilasa, tanto salival como pancreática, van a transformar a este polisacárido almidón en disacáridos, como es las alfa-dextrinótricos. Estos disacáridos no pueden ser absorbidos, tienen que ser absorbidos, tienen que recibir, y esas enzimas digestivas son las enzimas que se encuentran en las microvillosidades, o llamado también adosadas estas enzimas a la membrana de estos enterocitos.
borde de cepillo porque la imagen al microscopio, ¿no? Al microscopio electrónico dan esa apariencia de ser un cepillo, ¿no? Por eso se llama borde de cepillo o microvellosidades. Digestivas llamadas disacaridasas van a actuar sobre estos disacáridos, ¿no? Ahí tenemos a la alfa-dextrinasa, a la maltasa, la sacarasa. Estas son las tres enzimas que se encuentran en el epitelio, en el borde del cepillo del enterocito, y que van a transformar estos disacáridos en monosacáridos de la glucosa, y de esta manera se van a absorber a nivel intestinal. Tenemos, ¿no?, otros disacáridos como la trealosa, la lactosa, la sacarosa, ¿no? Ellos también tienen que ser digeridos a monosacáridos, ¿no? Por ejemplo, la trealosa va a tener una enzima en el borde del cepillo, trealasa, que lo va a transformar hasta glucosa. La trealosa no es otra cosa que unión de dos glucosas. La lactosa es digerida por la lactasa, una enzima también del epitelio del borde del cepillo de los enterocitos, y la va a digerir en glucosa y galactosa. Y la sacarosa igualmente por la sacarasa del epitelio intestinal van a transformar glucosa y fructosa. Como vemos, todas estas, glucosa, galactosa y fructosa, son monosacáridos que pueden ser absorbidos a nivel intestinal. Cuando tenemos alguna alteración a este nivel, por ejemplo, un ejemplo es aquellas personas que son intolerantes a la lactosa. ¿Dónde le encontramos la lactosa? La encontramos, este carbohidrato lo encontramos principalmente en la leche, ¿no? Entonces, cuando hay personas en el borde del cepillo, en el borde intestinal, no tienen esta enzima, no tienen o tienen muy poca enzima, tienen deficiencia de la lactasa, entonces se puede digerir, no se puede convertir en glucosa y lo requiera como lactosa en el lumen intestinal, y eso que va a generar que se acumule la lactosa y va a generar un efecto de ósmosis. O sea, como hay gran contenido de lactosa en el lumen intestinal, se comporta como un soluto, entonces la presión osmótica que va a generar a este nivel es que va a jalar líquido del lumen intestinal, perdón, del enterocito, o si quiere musculatura, ¿no?, a través del enterocito va a jalar el líquido hacia el lumen intestinal. Entonces, el enterocito va a tener que secretar líquido para tratar de igualar, ¿no?, en ambos compartimentos, en el enterocito y en el lumen intestinal. Entonces genera que paso de grandes cantidades de agua y electrolitos a través del enterocito, ¿no?, generando pues esto, diarrea, ¿no? Entonces las intolerantes a la lactosa, los que no tienen la lactasa, ¿no?, van a presentar después que toman la leche, cada vez que consumen leche, se vienen en diarrea, ¿no? Eso es la intolerancia a la lactosa. Hay otros alimentos, más que alimentos, las golosinas, por ejemplo, los caramelos, las gomas de mascar, tienen sacarosa, ¿no? Entonces, personas que no tienen la sacarasa o déficits no van a poder tampoco degradar a esta sacarosa. Entonces son pacientes que vienen a la consulta diciendo que tienen diarrea cada vez que consumen una goma o consumen caramelos, ¿no? Eso también es otra forma de presentación patológica de estas enzimas que son importantes para la digestión de los carbohidratos.
Muy bien. Entonces, en la parte vimos la digestión, ahora vamos a ver cómo se produce la absorción de los carbohidratos. Carbohidratos absorbibles son los monosacáridos como son la glucosa, la galactosa y la fructosa. Todos estos van a ser transportados por, ¿no? Sobre todo la glucosa y la galactosa son transportados al interior del enterocito a través de un cotransportador, ¿no? Este es el cotransportador, glucosa-sodio, ¿no? Y este es el otro cotransportador, glucosa-sodio, pero en este caso es galactosa-sodio, ¿no? Entonces, entra una molécula de sodio y también entra una molécula de galactosa. En este otro lado entra una molécula de sodio y también entra una molécula de glucosa, ¿no? Muy bien. Entonces, estos cotransportadores, ¿no? El transporte a través de cotransportadores, pues, genera gasto de energía. A esto se conoce como el transporte activo. ¿Ok? En cambio, la fructosa, ¿no? La fructosa también un transportador, pero esto se produce por simplemente este transportador. Acá no hay cotransporte, porque acá no se está transportando con otra molécula, con otro ion, simplemente la fructosa pasa del lumen hacia el citoplasma del enterocito por una difusión facilitada por este transportador, ¿no? De glucosa, el GLUT5, ¿no? Transportador de glucosa o fructosa GLUT5, ¿no? Así se llama este transportador de glucosa. Esta es una difusión simple, aquí no hay gasto de energía. ¿Okay? Luego que estos monosacáridos están dentro del citoplasma, tienen que pasar a la circulación sanguínea y lo van a hacer también con otro tipo de transportador, pero ya esta es una difusión también pasiva, ¿no? Ya no, acá no se genera gasto de energía, ¿no? A través de estos transportadores, ¿no? GLUT2, ¿no? La fructosa, la galactosa y la glucosa pasan hacia la sangre. ¿Okay? Ahora, quien va a darle energía para que la glucosa y la galactosa pase del lumen intestinal hacia el interior de la célula es esta bomba de sodio-potasio. Conocer esto es muy importante. Por ejemplo, esto tiene una aplicación en los pacientes diabéticos, ¿no? En los pacientes diabéticos hay hipoglucemiantes orales que son inhibidores de la CGLT1, ¿no? De este cotransportador sodio-glucosa. Entonces son fármacos que van a inhibir a este cotransportador y entonces pues no se va a absorber glucosa a nivel intestinal. Entonces voy a perder glucosa por las heces. ¿Ok? Entonces, al no absorberse la glucosa intestinal, entonces tampoco habrá glucosa en sangre. Los niveles de glucosa en la sangre caen. Entonces, una forma de intervenir, de tratar a los pacientes diabéticos. Es una forma de manejar la hiperglicemia diabética. Entonces, son fármacos que inhiben. Ahora vamos con las proteínas, ¿no? Las proteínas que ingresan en las dietas, pues, tienen que ser digeridas, ¿no? Hasta formas que sean absorbibles. Y esas formas absorbibles son el aminoácidos, y para eso pues, van a destruir los enlaces peptídicos del norte interior de la lactasa. Y las otras enzimas se llaman las hidrolatadas.
o digerir la terminal, conoce como el extremo C terminal de las proteínas. Y este tipo de enzimas son conocidas como las carboxipeptidasas A y B. Eso ya lo vimos en la clase pasada, ¿no? Todas estas enzimas son producidas por los ácidos pancreáticos en su forma inactiva. O sea, es decir, la pepsina en su forma inactiva es pepsinógena, que se va a activar recién cuando llega al duodeno, para evitar que pueda así destruir a los ácidos pancreáticos y a los conductos pancreáticos. Bien, entonces cuando ingresa la proteína a través de la boca, ¿no? Llega al estómago y ahí es, ¿no? Empieza la primera digestión en el estómago, ¿no? Producida también por una pepsina que se produce a nivel estomacal, al nivel del estómago. ¿Okay? Esta pepsina va entonces a ser la primera enzima que va a empezar con la digestión de las proteínas a nivel del estómago, ¿no? El estómago sintetiza el pepsinógeno, la mucosa intestinal se sintetiza la forma inactiva de la pepsina, que es el pepsinógeno, y con el pH sumamente ácido del estómago se va a activar a pepsina. Pero esta no es esencial para la digestión proteica. Es decir, si el paciente fuera gastrectomizado porque tiene un tumor estomacal en el estómago, ya no va a tener pepsina, pero eso interviene muy poco en la digestión proteica, ¿no? La mayor parte de la digestión de las proteínas van a suceder en el intestino delgado, ¿no? Por intermediación o por intervención de la secreción pancreática. ¿Okay? Entonces, casi todas las enzimas que se secretan o que llegan al intestino delgado llegan en forma inactiva y ahí van a sufrir el proceso de activación. ¿Okay? Entonces, cuando la secreción pancreática llega al duodeno, al nivel del borde del cepillo, ¿no? Existe una enzima, ¿no? Pegada a la membrana del enterocito, que es la enterocinasa. Esta enterocinasa, a este tripsinógeno que viene del páncreas, la va a convertir en su forma activa, la tripsina. ¿Ok? La tripsina. Esta tripsina, a su vez, ¿no? Va a activar a varias otras enzimas. Vean acá, por ejemplo, va a activar al mismo tripsinógeno, esta misma tripsina, ya no solamente la enterocinasa, sino la misma tripsina que se forma, también activa el tripsinógeno. Y también va a activar el quimiotripsinógeno, a la proelastasa, a la procarboxipeptidasa A y procarboxipeptidasa B. Se las activa en su forma, pues, valga la redundancia, activa, ¿no? Carboxipeptidasa B, A, la proelastasa pasa a elastasa, la quimiotripsinógeno pasa a quimiotripsina. Todas estas enzimas de aquí son ya formas activas que van a actuar sobre las proteínas, ¿no? Bien, entonces vamos a ver. Entonces las proteínas que ingresan por los alimentos por la boca, al llegar al estómago va a subir la primera acción de la pepsina, ¿no? El pepsinógeno que se activa por el intermedio de la secreción ácida de ácidos. Es decir, si ya está en aminoácidos, estaría listo para absorber, si ya no necesita mayor digestión. Pero los oligopéptidos, ¿no? Estos todavía sí necesitan mayor digestión. Entonces, cuando llegan al intestino, van a llegar estas proteínas en forma de aminoácidos, van a llegar también en forma de oligopépticos y algunas también moléculas todavía, ¿no? Proteicas, ¿no? No han sido sometidos también a ninguna digestión. O sea, la pepsina del estómago de repente fue insuficiente y no alcanza pues a digerir a todas las proteínas. Entonces lo que llega al intestino es aminoácidos, oligopéptidos y proteínas. A su vez, estas van a sufrir la activación o la digestión de estas 5 hormonas que ya hemos mencionado aquí, o de estas 5 enzimas, perdón, ¿no? Van a recibir la acción de esas 5 enzimas y las van a transformar en aminoácidos, dipéptidos o tripépticos, que ya se pueden absorber. Y si son oligopépticos, pueden llegar hasta oligopéptidos, ¿no? En el borde del cepillo, ¿no? Por estas enzimas van a transformarse, ¿no? También
en aminoácidos dipépticos y tripépticos, que son sustancias que pueden ser absorbidas. Muy bien, una vez que han sido digeridas, aminoácidos o dipépticos o tripépticos, entonces estos tienen que absorberse a nivel intestinal. Los aminoácidos pasan directamente por un contrasportador de sodio, ¿no? Los dipéptidos y tripépticos también hay un contrasportador de ion hidrógeno. Ambos, ¿no?, utilizan energía porque están utilizando cotransportadores. Siempre que hay cotransportadores es un transporte activo que consume energía. Estos aminoácidos que ya han ingresado al interior de la célula van a pasar a la sangre por una difusión simple, facilitada, sin gasto de energía. Los tripéptidos pueden pasar directamente también a la sangre por difusión facilitada, o otra parte van por una peptidasa intracitoplasmática dentro del enterocito, puede transformarse en aminoácidos y a su vez el aminoácido ya salir hacia la sangre a través de una difusión pasiva. Bien, veamos ahora la digestión de los lípidos, ¿no? Los lípidos de la dieta son, ¿qué consumimos en la dieta? Triglicéridos, colesterol y fosfolípidos. Los lípidos, a diferencia de los carbohidratos y proteínas, son un poco más difíciles de digerir porque estas sustancias no son hidrosolubles, ¿no? Son liposolubles, pero todo el contenido intestinal es acuoso, por lo tanto no se diluyen fácilmente. De ahí que la absorción es un poco más compleja que los carbohidratos y proteínas, ¿no? Entonces aquí vamos a necesitar unas sustancias específicas por lípidos, y ya la pasada en la digestión de los lípidos, la secreción biliar y pancreática. La digestión de los lípidos, al igual que las proteínas y carbohidratos, también a nivel del estómago, ¿no? Por la acción de las lipasas linguales y gástricas. Más o menos aportan a la digestión de los lípidos un 10%. El 90% restante se va a completar en el intestino delgado por la acción de las enzimas pancreáticas, como la lipasa pancreática, la hidrolasa de el colesterol y la fosfolipasa A2, ¿no? Son enzimas que secreta el ácido pancreático. El estómago contribuye a la digestión de los lípidos debido al vaciamiento gástrico lento. Esto es muy importante. Para que los lípidos se puedan absorber o se puedan digerir en el intestino delgado, el vaciamiento gástrico tiene que ser lento, ¿no? Para así dar tiempo a que ese alimento que ha pasado, ese quimo o alimento que ha pasado al intestino delgado, tenga el tiempo suficiente para que reciba la acción de las enzimas pancreáticas y así puedan absorberse. Entonces, hay una hormona, la colicistoquinina, y eso ya lo vimos la clase pasada. La colicistoquinina se activa, ¿no? Se estimula cuando el quimo alimento llega al duodeno. Entonces, una vez que llega el alimento, estimula, sobre todo los grasas, ¿no? Estimula la secreción de colicistoquinina. ¿Qué hace la colicistoquinina? Aparte de favorecer la contracción vesicular, es decir, favorece el vaciamiento vesicular y además dilata el esfínter de Oddi, otra acción que tiene la colicistoquinina sobre el estómago es englentecer el vaciamiento. Disminuye los movimientos peristálticos, así que disminuye el vaciamiento gástrico, lo hace lento para favorecer la digestión de las grasas, ¿no? Entonces, en eso es lo que contribuye el estómago, ¿no? Bien, los triglicéridos que ingerimos en la dieta no sufren la primera digestión por las lipasas linguales y gástricas, ¿no? Y finalmente las pancreáticas, que son las más importantes, ¿no? Y las van a transformar en monoglicéridos y ácido graso. Los fosfolípidos, ¿no?, van a ser atacados por el jugo pancreático por la enzima de la fosfolipasa A2, transformándolos en glisolicetina y ácido graso. Y finalmente, los ésteres de colesterol, ¿no?, son digeridos por la colesterol éster hidrolasa en
moléculas de colesterol y ácido graso, que ya pueden ser absorbidas. Entonces, una vez ya digeridos, estas moléculas van a ser absorbidas, pero para ser absorbidas, no solamente basta digerirlos hasta colesterol o monoglicéridos o lisocitina o ácidos grasos libres, ¿no? Los que hemos visto aquí, ¿no? La lisolecitina, ácidos grasos libres. No solamente hace falta digerirlos hasta ese nivel molecular. Como estos son insolubles en el agua, entonces para poder absorberse tiene que haber aquí un proceso especial. Y ahí intervienen las sales biliares provenientes del jugo biliar. ¿Qué hacen las sales biliares? Forman pequeñas moléculas, ¿no? Llamadas micelas. Estas sales biliares forman unos pequeños cilindros llamados micelas, cuyo núcleo centro están estas moléculas grasas, el colesterol, los ácidos grasos, los monoglicéridos, y en la parte exterior, rodeando, están las sales biliares, ¿no? Como se muestra acá, las sales biliares rodeando, y en el núcleo están los lípidos. ¿Eso qué va a facilitar? Como las sales biliares están en la parte externa, esas sí son hidrosolubles, ¿no? Se pueden diluir en el agua. En cambio, la parte central no, pero están protegidas por las sales biliares. De esa manera, ¿no? Estas moléculas se vuelven moléculas muy pequeñas, ¿no? Que llegan hacia el polo apical o el polo luminal del enterocito, y ahí se produce la absorción del colesterol, los monoglicéridos, la lisolecitina y los ácidos grasos. Ahora, ¿las sales biliares ingresan también? No. Las sales biliares se quedan en el lumen intestinal. Lo que hace solamente las sales biliares es formar pequeñas moléculas absorbibles. A eso se llama emulsificación de las grasas. ¿Okay? Pero no se absorben las sales biliares, ¿no? Las sales biliares luego van a transcurrir por el duodeno, yeyuno, ilio, y finalmente se reabsorben por la circulación en todo el hepático. El glicerol también es otro producto de la degradación de los lípidos, pero a diferencia de los otros lípidos, esto es hidrosoluble, así que no va a necesitar la acción de las sales biliares. Este glicerol pasa libremente a través del enterocito. Muy bien, una vez que estas moléculas grasas ingresan al interior de la célula del enterocito, nuevamente se forman moléculas más complejas, es decir, se van a unir con los ácidos grasos que perdieron inicialmente. Si recuerdan, estos lípidos, ¿no? Tenían ácidos grasos y monoglicéridos, en caso de los triglicéridos, en los fosfolipídidos tenían lisolicitina y muchos ácidos grasos, entonces se vuelven a reagrupar y forman nuevamente las mismas moléculas, ¿no? Este es colesterol, triglicéridos y fosfolípidos. Y estos expulsados a la sangre lo hacen a través de una molécula llamada kilómicro, ¿no? Este kilómicro tiene en la parte central los lípidos y en la parte exterior tiene los lípidos como ésteres de colesterol y triglicéridos, y en la parte exterior están los fosfolípidos unidos a una apolipoproteína B. Todo este conjunto de lípidos y proteínas se conoce como kilómicro. Y por el proceso de exocitosis pasan no a la sangre, porque son moléculas muy grandes, no pasarían fácilmente a la sangre, sino pasan a la linfa, ¿no? A los conductos linfáticos, ¿no? Que tienen poros mucho más grandes y así fácilmente pueden pasar estas moléculas grandes. Y a nivel del conducto torácico, ¿no? Estos kilomicrones se van a ya degradar a moléculas más pequeñas y pueden pasar a la circulación sanguínea. Bien, repasemos un poquito de la fisiología del agua, cómo es que maneja el agua el intestino. Miren, de la dieta ingresa más o menos, ingerimos 2 litros de agua diario, saliva va por 1 litro, el jugo gástrico por ahí, litro, litro y medio, el jugo biliar y pancreático más o menos entre los dos son 2 litros, ¿no? Y el jugo intestinal también como 2 litros, ¿no? En total,
¿no? Entre lo que uno ingiere en la dieta y la secreción de jugos a nivel jugo salival, gástrico, biliar, pancreático, intestino delgado, más o menos son 9 litros. ¿No? Son 9 litros que ingresan diariamente al tubo digestivo. De estos 9 litros, ¿no? Son absorbidos 8 litros 800. La mayor parte a nivel del intestino delgado y otro en el colon. Y solamente una pequeña cantidad que ven aquí en esta línea rayada, ¿ok? Que más o menos es de 100 a 200 mililitros, es lo que se elimina en las heces. Es lo que perdemos en las heces diariamente, 200 mililitros. Por eso una definición de diarrea, una de las definiciones de diarrea es heces más de 200 gramos en 24 horas. ¿No? Eso también define diarrea. Diarrea se define como disminución de la consistencia de las heces, incremento en la frecuencia de la defecación, o si quiero también puedo pesar las heces en 24 horas y estas pesan más de 200 gramos, es decir, más de 200 mililitros de contenido, van a constituir ya la definición de diarrea. Miren, esto es interesante. Ingresa 2 litros de agua por la dieta, la secreción endógena más o menos es 7.000, entonces llega al duodeno y ayuno 9.000 litros, ¿no? 9.000 litros. 9.000 mililitros son 9 litros. De esos 9 litros, ¿no? A nivel del duodeno y ayuno, se absorbe 5 litros y medio. ¿No? El porcentaje de absorción a este nivel es más o menos el 61%. Entonces, a nivel del yeyuno ilio, se absorbe el 60% de lo que llega. Llega 9 litros, se absorbió 5.500. Eso constituye el 61%. Al ilio, ¿cuánto le va a llegar? 9.000 menos 5.500, 3.500. Llega al ilio. De esos 3.500 se absorbe 2.000. 3.500 o 2.000 de 3.500 viene a ser el 57%. Se absorbe el 50% del líquido que llega al hilo. ¿Y cuánto le llega al colon? 3.500 menos 2.000, 1.500. De esos 1.500 que llegan al colon, el colon es capaz de absorber 1.300. ¿Cuál es su eficiencia? 87%. ¿Qué quiere decir eso? Que en el intestino delgado maneja grandes volúmenes, ¿no? 9 litros de agua, el 61% se absorbe a nivel del duodeno y el intestino delgado, ¿no? Ahí está, ¿no? O sea, el intestino delgado maneja grande volumen. ¿Eso qué quiere decir? Si hay alguna alteración a nivel intestino delgado, por una infección bacteriana, una atrofia intestinal que no puedo absorber el líquido, ¿no? Entonces voy a perder, ¿no? Abundante líquido. Entonces las diarreas de origen alto, de origen duodenal, son abundantes, que me pueden llegar a un shock hipovolémico. En cambio, las diarreas que se generan a nivel del colon por alguna patología en el colon son de pequeño volumen, pues, ¿no? Porque aquí ya la cantidad de volumen que llega al colon es menor. ¿Ok? Pero miren, comparen el colon con el intestino delgado. El colon tiene mayor porcentaje de absorción. Casi el 90% del líquido que llega al colon es absorbido en el colon. O sea, tiene mayor capacidad de absorción. Comparado con el intestino delgado, que es solamente 60%. Pero maneja grandes volúmenes, ¿no? En cambio, el colon maneja pequeños volúmenes. El gran porcentaje de absorción del agua a nivel del colon explica pues el estreñimiento, ¿no? Por ejemplo, si alguien tiene el estímulo defecatorio y no va a defecar, entonces el colon va a ir absorbiendo ese líquido, va a secar las heces de tal manera que el paciente después ya se estreñe, ¿no? Si deja 1, 2 o 3 horas de haber iniciado el estímulo defecatorio, entonces ese colon va a servir absorbiendo el agua, va a desecar las heces y produce estreñimiento. Esa es la explicación de un estreñimiento agudo. Bien, ahora vamos a repasar la fisiología del hígado. El hígado es una gran glándula, ¿no? que interviene en varias funciones. Una de ellas es detoxificación de la sangre, es decir, va a eliminar todos los desechos metabólicos que produce el organismo. ¿Okay?
Y una de esas células que participa en esta función de detoxificación es las células de Kupffer, que están en los sinusoides hepáticos, ¿no? Tiene la misma función que un macrófago, ¿no? Entonces va a todas las sustancias extrañas o bacterias, la va a eliminar, ¿no? Las va a ingerir y las va a eliminar. Medicamentos, hormonas, ¿no?, que el paciente pueda recibir, ¿no?, también van a pasar a través del hígado y sufrir modificación en su molécula, alteraciones químicas en su molécula. Va a eliminar el amoníaco, ¿no?, a través de la producción de urea. El amoníaco usualmente es un producto de desecho del metabolismo tisular, ¿no? En diferentes partes del organismo se produce amoníaco con mayor proporción en el intestino. Ahí se producen grandes cantidades de amoníaco. Estos van a viajar hacia el hígado y en el hígado se transforman en urea, y la urea, ¿no?, y ácido úrico se eliminan por la orina. También van a participar, pues, en el metabolismo de las sales biliares, de la bilis, ¿no? Entonces el hígado participa en la excreción de la secreción como la excreción. Produce bilis y también, esa se llama secreción, y la excreción, ¿no?, el transporte de la bilis desde el canalículo biliar hasta la ampolla de váter, a eso se llama excreción. El hígado, como otra glándula, una glándula muy grande, produce también, interviene también el metabolismo de carbohidratos. ¿Qué va a hacer? ¿No? Sirve de almacenaje de glucosa. ¿En forma de qué? De glucógeno. Entonces va a intervenir en la glucogénesis, es decir, formar glucógeno a través de la glucosa. Pero también participa en la gluconeogénesis, eso es formación de glucógeno, pero ya no a través de la glucosa, sino a través de los aminoácidos. En cualquier situación en la cual no tenga glucosa en sangre para poder utilizar y formar glucógeno, va a utilizar a los aminoácidos. Eso se llama gluconeogénesis. Por ejemplo, si estoy en ayunas, ¿no? Estoy en la noche, en la madrugada, no he comido las últimas 12 horas, entonces no tengo glucosa en sangre. No puedo utilizar la glucosa en sangre. Lo poco que hay es para mantener el metabolismo, entonces no lo puedo transformar en glucógeno. Entonces, ¿qué va a hacer? Entonces, como no puedo usar glucosa, va a utilizar a los aminoácidos, va a generar glucógeno, luego el glucógeno se va a degradar hasta glucosa, y en ese proceso de degradación genera energía, genera ATPs. También participa en el metabolismo de los lípidos, síntesis de triglicéridos, colesterol, en la producción de cuerpos cetónicos, ¿no? La realidad de los cuerpos cetónicos es la consecuencia de la beta-oxidación de los ácidos grasos, de las lipólisis. Ahí se forman los cuerpos cetónicos. Entonces, cuando hay algún proceso en el cual se sintetiza grandes cantidades de cuerpos cetónicos, por ejemplo en la cetoacidosis diabética, debido a que el paciente no puede utilizar la glucosa porque tiene resistencia a la insulina, entonces la glucosa no entra a los tejidos. Entonces, ¿dónde va a obtener energía el paciente? Tampoco puede formar glucógeno. Va a ser a través de la gluconeogénesis, sí, a través de aminoácidos, pero la energía que produce no es suficiente. Entonces también va a echar mano a la oxidación de los ácidos grasos, a la lipólisis. Esa lipólisis va a generar energía también, ATP, pero genera, pues, productos dañinos como son los cuerpos cetónicos. Síntesis, todas las proteínas del organismo básicamente son sintetizadas en el hígado. Entonces también tenemos a las inmunoglobulinas, ¿no?, los anticuerpos, que también son proteínas. Los factores de coagulación, que también son proteínas, todas son sintetizadas por el hígado. Todos los factores de coagulación, excepto el 8, que es sintetizada en el endotelio. El resto de los factores de coagulación son sintetizadas en el hígado. Bueno, ya hemos hablado de la secreción de la bilis, ¿no? Ahí va a eliminar sales biliares y va a excretar a la bilirrubina. La circulación hepática, ¿no? El hígado recibe dos tipos de circulación. La circulación arterial, que viene de la aorta, a través de la arteria celíaca, ¿no? Va a llegar al hígado,
y también a través de la circulación portal, ¿no? La vena porta que recoge sangre del vaso, estómago, páncreas, intestino, va a llegar al hígado. Entonces, el principal aporte de sangre a nivel del hígado está dado por la circulación portal. El 80% de la circulación sanguínea está dado por la circulación portal y el otro 20% por la circulación arterial, ¿no? Ambas sangres se van a combinar a nivel de los sinusoides hepáticos, a nivel de los capilares, y luego se van a ser eliminados a través de las venas suprapláticas que desembocan en la vena cava inferior. Este es el elemento estructural básico del hígado, el lobulillo hepático, ¿no? El lobulillo hepático. Miren, cada lobulillo hepático tiene una vena central o vena centrolobular, también le llama, y todos estos a modo de ruedas son los sitios con sus respectivos conductos. Al ver a gran aumento, ¿no? Estos son las venas, esta es la vena centrolobular, ¿ok? Que recibe el aporte, ¿no? De las venas de los diferentes órganos intestinales, páncreas, ¿no? Acá llega. Acá están los conductos hepáticos y entre ellos está el canalículo biliar. ¿Okay? Entonces es el lobulillo hepático, ¿no? Es la parte mínima estructural del hígado. Es el sinusoide, este es la vena central y acá está la vena porta que trae la sangre venosa, ¿no? Y forma estos lobulillos hepáticos. Esta parte de aquí, donde llega la sangre venosa, se conoce con el nombre de sinusoides, ¿no? Los sinusoides están rodeados por las células endoteliales. En esta misma células endoteliales están los macrófagos, ¿no? O llamados también células de Kupffer. Entonces, en otra de las funciones del hígado, pues que participa en la excreción de bilirrubina, ¿ok? Va a participar en la excreción de bilirrubina. Recuerden que la bilirrubina, ¿de dónde proviene? De la destrucción de los hematos, de la hemólisis a nivel del sistema retículo endotelial, ¿no? Que ahí se destruyen, liberan el grupo M y el metabolismo, la destrucción de ese grupo M, metabolismo del grupo M va a terminar en una bilirrubina indirecta que se une a la albúmina y esa unión albúmina-bilirrubina indirecta va a llegar al hígado, ¿no? En el hígado esa bilirrubina indirecta va a sufrir una conjugación y se va a transformar en bilirrubina directa, ¿ok? Que va a pasar a través de un transporte activo a través de la membrana hacia los canalículos biliares y de ahí eliminarse en la bilis. Aquí lo podemos ver un poco más esquemático. Todo empieza aquí con los glóbulos rojos, ya viejos, aquellos que tienen más de 120 días, ya se tienen que destruir. Entonces, a nivel del sistema retículo endotelial que se encuentra en el endotelio, ¿no? Estos glóbulos viejos ya deformados por la vejez que tienen más de 120 días son atrapados aquí y destruidos. Al ser destruidos, ¿qué van a liberar? El grupo M más la hemoglobina, ¿no? Y la hemoglobina pues se sigue reutilizando con los otros hematíes que todavía son jóvenes o viables, ¿okay? Y el grupo M se cataboliza, ¿no? Y se cataboliza hasta bilirrubina indirecta, ¿no? Entonces esta línea de aquí es la bilirrubina indirecta. Entonces esta bilirrubina indirecta producida por la hemólisis de los glóbulos rojos senescentes o viejos pasa a la circulación sanguínea y son llevados hasta el hígado a través de la circulación. La mayor parte ingresa al hígado. Y otra parte, miren, en pequeña proporción, sigue la circulación hacia el riñón, ¿no? Hacia el riñón, ¿no? Pero como esta bilirrubina es de tipo indirecta y es una
solución, o perdón, una sustancia no hidrosoluble no puede ser eliminada por riñón, ¿no? Entonces, pasa por riñón y nuevamente se pasa a la circulación sanguínea. No se elimina por vía urinaria porque no es una sustancia hidrosoluble, es liposoluble. ¿Y cómo es que se transporta entonces a través de la sangre? Unida pues a su transportador que es la albúmina, unida a la albúmina. Gracias a eso se puede transportar, pero como es una sustancia liposoluble o no hidrosoluble, no pasa a la orina. No se elimina por la orina la bilirrubina indirecta. Entonces regresamos, la mayor parte de esta bilirrubina indirecta que se produce por la hemólisis ingresa al hepatocito. En el hepatocito sube la conjugación y se transforma en bilirrubina directa, ¿no? Esta bilirrubina directa a través de los canalículos biliares viaja hacia la ampolla de Vater, desemboca en el intestino, en el duodeno, ¿no? Y en la parte final del duodeno ilio, ¿no? Por acción de las bacterias, esta bilirrubina directa se transforma en urobilinógeno, ¿no? Y este urobilinógeno es eliminado en las heces, ¿no? En forma de estercobilina, ¿no? Y en la parte final del intestino grueso, este urobilinógeno se oxida y se elimina como estercobilina, que es el que da la coloración verde amarillenta, ¿no? O marronada de las heces. Pero una parte también considerable de este urobilinógeno que se forma en el intestino por la acción de las bacterias, ¿no? Pasa a la circulación enteropática, se reabsorbe nuevamente y vía portal, llega nuevamente para nuevamente, ¿no? Ser convertida en bilirrubina directa y nuevamente empezar otro ciclo. Pero una parte de este urobilinógeno, ¿no? Pasa a través de la circulación del riñón. El urobilinógeno sí es hidrosoluble, por lo tanto sí se puede eliminar por orina. Entonces el urobilinógeno se elimina por orina, y ya cuando se elimina, ¿no? Se oxida, ¿no? Y se puede convertir en urobilina, ¿no? Que también da coloración amarillenta a la orina. Aquí esta imagen nos permite entender cómo es que el hígado, ¿no? Interviene en la detoxificación, en el metabolismo del amoníaco. El amoníaco es un producto de desecho básicamente a nivel intestinal, pero cualquier tejido podría producirlo. Ese amoníaco vía circulación va a llegar al hígado, ¿no? Y se transforma en urea. Y el hígado a su vez va a eliminar esa urea a través del riñón, ¿no? El 75% de esa urea formada se elimina por la orina y otro 25% nuevamente pasa a la circulación o al intestino. Bien, ahora vamos a ver la otra función que tiene el intestino, que es la función inmunitaria, ¿no? Entonces, repasemos cuáles son los mecanismos de defensa que tiene el intestino para que no ingresen las bacterias. Recordemos que el intestino está lleno de bacterias, ¿ok? Tanto patógenas como bacterias que son parte de la flora normal, ¿no? Son bacterias comensales, ¿no? No hacen daño, no son patógenos. Muy bien, entonces uno de los primeros mecanismos de defensa de la mucosa intestinal es el moco, ¿no? Es un moco, una capa de moco, ¿no? Que está sobre las superficies del epitelio intestinal. Acá están los enterocitos con su borde de cepillo, como pueden ver aquí. Y esta es una célula caliciforme, o llamada también célula de Glovet, que produce moco. Grandes cantidades de moco que forman toda una capa, ¿no? Que está en todas las vellosidades y criptas del líbero. Entonces, esta es una primera barrera mecánica que evita que las bacterias, ¿no? Puedan ingresar, ¿no? A través de la mucosa intestinal y llegar a la sangre y producir una cepa. Entonces, las bacterias quedan atrapadas en este moco. Entonces, ahí tenemos ya nuestra primera
barrera mecánica, ¿no? Nuestra barrera inmune, ¿no? Mecánica, el moco. Ahora, este moco no solo tiene mucina, sino también va a tener algunas proteínas antimicrobianas, ¿no? Que van a tener efecto antimicrobiano y van a destruir estas bacterias que están aquí atrapadas en el moco. ¿Esas quién las produce? Usualmente las producen los enterocitos. Y luego tenemos también otro mecanismo de defensa que es la inmunoglobulina, ¿no? La inmunoglobulina A. Esta inmunoglobulina usualmente este tipo de inmunoglobulina A es la que está asociada a todas las mucosas o epitelios. Entonces, esta mucosa intestinal es una particularidad también que tiene entonces de poder producir inmunoglobulina A. ¿Quién produce esa inmunoglobulina A? Son las células plasmáticas que se encuentran en la submucosa, ¿no? Producen inmunoglobulina A. Esta inmunoglobulina a través del enterocito, ¿no? Por un transporte, va a llegar hacia la zona donde se encuentra el moco y también entonces va a neutralizar a las bacterias. Hay otros factores físicos aparte del moco, que es el recambio celular de estos enterocitos que ya lo hemos hablado, ¿no? Tiene un recambio celular muy acelerado. ¿Eso qué permite? Que siempre el intestino esté indemne, intacto. Entonces cualquier enterocito ya viejo, senescente, con alguna alteración, rápidamente es degradado, ¿no? Y intercambiado por un nuevo enterocito, de tal manera que eso mantiene una mucosa intestinal nueva, indemne, que evita el pasaje de estas bacterias a través, sobre todo, de estas uniones estrechas, de estas uniones laterales. Y el otro mecanismo de defensa es la flora normal, ¿no? Las bacterias que normalmente existen, que no son patógenas. También es un mecanismo de defensa. Entonces, estos enterocitos, ¿no? Son capaces de producir, pues, una serie de mediadores químicos, ¿no? Como las citoquinas, las interleuquinas 8. Esta interleuquina 8 tiene una particularidad. Permite el reclutamiento de neutrófilos, es decir, tiene capacidad quimiotáctica, ¿no? Es decir, estos enterocitos, al secretar esta interleuquina 8, van a hacer que aquí, ¿no? Rápidamente los neutrófilos migran a esta zona, ¿no? Donde se está produciendo un proceso inflamatorio. Hay unas células especiales dentro de la mucosa intestinal, que ya lo hemos visto, las células de Paneth. Esas células de Paneth tienen la capacidad de producir péptidos antimicrobianos, como cuáles la lisozima, la lactoferrina, ¿no? Y algunos componentes que van a activar el sistema de complemento. Entonces, las células de Paneth, que se localizan usualmente en la base de las criptas, tienen capacidad de producir, ¿no? Sustancias antimicrobianas como la lisozima, la lactoferrina y componentes del sistema complemento. Y las células de Glovet, por supuesto, que forman moco. Entonces, ¿cómo es la participación de las diferentes células en la defensa de la mucosa intestinal? Entonces, ahí tenemos una inmunidad innata, una inmunidad celular y una inmunidad también humoral. La respuesta innata, que es la primera respuesta del organismo no antígeno dependiente, o sea, no es específica para un determinado antígeno, va a actuar sobre cualquier antígeno, y eso es dada por estas células, ¿no? Las células dendríticas, que son unos macrófagos en realidad, ¿no? Especializados. Las células dendríticas que van a estar en la submucosa, incluso estas pueden tener proyecciones hacia el lumen intestinal, ¿no? A través de estos espacios estrechos, estos espacios intercelulares, ¿no? Por aquí, miren esta proyección. Entonces, estas proyecciones pueden englobar a las bacterias, ¿no? Y las pueden
degradar ya dentro de su citoplasma, ¿no? Y eso luego son transportados a través del hígado. Entonces, la primera línea de defensa es la respuesta innata, inespecífica, dada por las células dendríticas neutrófilas. Luego viene la respuesta humoral, ¿no? Para ello intervienen los linfocitos B. ¿Y de dónde vienen los linfocitos B? ¿No? De los ganglios linfáticos, que existen muchos en la mucosa intestinal, ¿no? Como son las placas de Pleyer y los ganglios mesentéricos, ¿no? De ahí vienen estos linfocitos B que se activan en estas zonas y producen inmunoglobulinas, ¿no? Que van aquellos antígenos o bacterias que lograron pasar la barrera del moco, la barrera epitelial del enterocito, rápidamente son opsonizadas por estos anticuerpos producidos por las células B. Pero no solamente eso, también puede haber anticuerpos, ¿no? Que provienen de la sangre, ¿no? Sobre todo son anticuerpos ya de memoria que el organismo ya ha sintetizado anteriormente, ¿no? Por algún patógeno similar. Entonces estas inmunoglobulinas ya formadas, ¿no? Cuando entra en contacto con estos nuevos antígenos, rápidamente también pueden producirse y producir la neutralización de estas bacterias o antígenos. Pero también hay la respuesta celular a través de la formación de linfocitos T citotóxicos que van a atacar directamente a las bacterias. Entonces, tenemos, como toda respuesta inmune, tenemos la respuesta innata, la respuesta humoral y la respuesta celular. Recuerden también que estos linfocitos B pueden producir un tipo de inmunoglobulina, la inmunoglobulina A, que van a ser secretados, ¿no? a nivel del lumen, ¿no? En esa capa de moco para neutralizar a los antígenos o bacterias que estén en esta zona. Entonces, el sistema inmune en las mucosas, especialmente el tracto gastrointestinal, ¿no? Se encuentra a lo largo de todo el gastrointestinal, ¿no? Esto es lo que se denomina el tejido linfoide asociado a mucosas. No solo está en la mucosa intestinal, puede estar en la mucosa bronquial, en la mucosa nasofaringea, que está distribuido a lo largo de todo el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? El tejido linfoide asociado a la nasofaringe, el tejido linfoide asociado al árbol bronquial, y acá está el tejido linfoide asociado al tracto gastrointestinal, ¿no? Eso es lo que nos corresponde en esta clase, ¿no? Que estamos viendo justamente los tejidos linfoides asociados a la mucosa intestinal, que son las placas de Peyer, los ganglios mesentéricos, el apéndice, ¿no? Ahí están estos órganos linfoides, que son sitios en el cual se van a activar, pues, tanto los linfocitos B como los linfocitos T, ¿sí? Que van a pasar al intestino para ejercer su efecto protector. Miren, acá tenemos a la vellosidad y aquí tenemos a la cripta del Iberco, ¿no? Y acá tenemos los enterocitos. Vamos a ver aquí, básicamente lo que nos interesa son las células que van a participar en la defensa inmune. Tenemos a los mastocitos, ¿no? Que están en la submucosa, a los macrófagos, células dendríticas, a los linfocitos B, a los linfocitos T, a las células plasmáticas que van a producir inmunoglobulina A, pero también hay linfocitos T citotóxicos, ¿no? Dentro del epitelio, ¿no? Intraepiteliales, que también participan en la defensa. Entonces, el tejido linfoide asociado al tracto gastrointestinal encontramos tres sitios inductivos diferentes, ¿no? Las placas de Peyer, los ganglios mesentéricos y los folículos linfoides aislados que se encuentran en la lámina propia a lo largo de todo el intestino, ¿no?
Entonces son en estos lugares donde se van a activar los linfocitos B y los linfocitos. Miren, aquí estamos exagerando una vellosidad intestinal para ver que debajo de esta vellosidad intestinal podemos encontrar una placa de Pleje, también podríamos encontrar un ganglio mesentérico. Son en esta placa de Pleje que tiene una gran cantidad de folículos linfoides, donde tanto los linfocitos B como los linfocitos T y B van a ser activados, ¿no? Entonces, estos linfocitos T activados van a viajar a través de la circulación hacia, ¿no?, el epitelio, ¿no?, hasta el epitelio intestinal para cumplir su función protectora. Entonces, los linfocitos intraepiteliales que se encuentran dentro del epitelio, ¿no?, corresponden básicamente a linfocitos CD8. ¿Ok? ¿Qué propiedades tienen? Primera línea de defensa del intestino, son las primeras que van a atacar a las bacterias que tratan de ingresar a través del epitelio. Tiene actividad citotóxica, es decir, que van a destruir directamente, ¿no?, a las bacterias o a las células que ya se encuentran dañadas, ¿no? Esas células dañadas las va a destruir para que sean recambiadas por nuevas. Secretan citoquinas y juegan un rol regulatorio en la tolerancia a antígenos dietarios. La hemoglobina A secretoria es resistente a las proteasas intestinales, a las enzimas intestinales no la van a degradar, no tiene efectos de inflamación, una fracción significativa, o sea, 20-40% de la IgE secretoria en mucosas proviene de los linfocitos B1 del peritoneo. ¿Cuáles son sus acciones? Neutralizan receptores virales y bacterianos, neutralizan toxinas, inhiben la absorción de antígenos y alérgenos, inhiben las acciones inflamatorias de anticuerpos como IgG y IgM, ¿no? Y se encuentran en grandes cantidades en la zona, ¿no?, en la secreción mucosa que recubre todo el intestino delgado. La flora, ¿no? La flora comensal, ¿no?, esa flora normal que puede existir, no patógena, ¿no?, tanto en el estómago, en el duodeno, yeyuno y más en el colon, ¿no? Como vemos, pues en el colon existe 10 a la 12, ¿no?, unidades formulares de colonia, frente al estómago, por ejemplo, que es la mínima cantidad, ¿no?, 10 a 1. Conforme se va descendiendo por el tracto digestivo, la colonización de bacterias es mayor. ¿Qué encontramos? Anaerobios y aeróbicos gram negativos, ¿no?, como el Escherichia coli, Enterococo, Streptococo, Klebsiella. Todos estos son bacterias no patógenas, ¿no?, que son parte de la flora comensal o flora normal y tienen, pues, funciones protectoras, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no protegen contra infecciones patógenas? Porque, primero, que compiten con las bacterias patógenas por el alimento, ¿no?, por nutrientes. Estas también consumen los nutrientes que hay a nivel intestinal, entonces compiten con las bacterias patógenas. Entonces no la dejan replicarse fácilmente. Entran en competencia con los receptores a nivel de los enterocitos. Hay producción de factores antimicrobianos. Nuestras bacterias pueden producir también sustancias antimicrobianas que van a destruir a las bacterias patógenas. Tienen funciones estructurales como el reforzamiento de la barrera natural, se estimulan la producción de IgA, ¿no?, y también estimulan el desarrollo del sistema inmune. Funciones metabólicas, control de la proliferación y diferenciación de las células del epitelio intestinal, metabolismo de antígenos dietarios, síntesis de vitaminas, absorción de iones. Entonces, como vemos aquí, la flora comensal también participa como un mecanismo de defensa contra las bacterias patógenas. Bien, ahí estaríamos terminando. No sé si habrá alguna pregunta.
Recording stopped. ¿Alguna pregunta, chicos? Ninguna, doctor. Todo ¿Todo claro, claro? doctor. Muy bien. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor.